El vicepresidente de la Residencia Tinetense de Buenos Aires está en Asturias para conocer el Gochu Asturcelta. El año pasado la Asociación de Criadores les donó 3.000 euros para atender a los inmigrantes asturianos sin recursos que viven allí. Es la cara solidaria del Gochu Asturcelta que cruza las fronteras. Fernando viene desde Argentina para agradecer la labor benéfica de la Asociación de Criadores de esta raza autóctona. El año pasado recibió como representante de la Residencia Tinetense de Buenos Aires una ayuda para atender a los ancianos asturianos sin recursos que viven allí. La gran mayoría de ellos llegaron a Argentina al principio de los 50, finales de los 40, con lo cual ya son toda gente de 80 y muchos años, que siempre piensan en Asturias. Pero aquí tampoco se olvidan de ellos. Daniel pagó casi 3.000 euros en la subasta benéfica de la gocha llamada, como no podía ser de otra manera, Argentina. La Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta destinó todo el dinero a esta residencia de Buenos Aires. Igual que ellos piensan en Asturias, nosotros también tenemos un momento para pensar en todas las personas asturianas que están muy lejos de nosotros. En la única ganadería de estos ejemplares de langreo, hoy también la raza era la protagonista. Que tienen las orejas muy largas. Allí Fernando conocía las peculiaridades autóctonas del animal que le ha ayudado. Desde la asociación también han resaltado: lo primero que queremos es hacer esta labor social con todo el campo asturiano y con todos los asturianos, sobre todo con esa región de asturianos que hay que viven fuera de Asturias. Hoy ha sido un día cargado de agradecimientos que cruzan el Atlántico, agradecimientos de todos los que están en la Residencia Tinetense de Buenos Aires por la labor solidaria que han realizado con ellos. Esta primavera se subastará otro Gochu Asturcelta que esperan tenga la misma acogida.